Primero que nada, ¿qué es un enjambre sísmico? Es un fenómeno en el cual ocurren múltiples terremotos en un área limitada. Esto también en un periodo corto de tiempo, generalmente días a semanas. Estos terremotos pueden también variar en intensidad, en magnitud y suelen ser el resultado de una actividad tectónica o de procesos geológicos en la corteza terrestre. Un enjambre sísmico se difiere de una secuencia sísmica típica donde un terremoto principal es seguido por réplicas más pequeñas. Este tiende a tener una actividad similar. Y lo que estamos viendo en el mapa entre California y Baja California es una actividad reciente que nos han estado comentando. Le mandamos saludos a Ale, que está por allá y que pues ha sentido estos jaloneos, estos sismos, que muchos de ellos tienen unas profundidades muy pequeñas, o sea, muy superficiales, vamos. Estos, por ejemplo, aquí, toda esta área que estamos viendo son 314 sismos en los últimos 7 días, en la última semana, pero si lo multiplico para el mes, todavía son muchos sismos más. Nos aseguran que, bueno, no es una actividad tan común el ver todos estos sismos, y llama la atención algunos sismos que han sido de magnitudes de 3.6, 3.2, 3.0, algunos de profundidades de entre 6 kilómetros a 13 kilómetros, pero hay algunos excepcionales como de 2 kilómetros, de 1.9, de 0.8. Por ejemplo, este sismo que está ahí fue de 0.8, o sea, 800 metros bajo la tierra el movimiento. Un tema que pues llama la atención, evidentemente. Al final es una zona sísmica, y si lo amplío, vean ustedes la actividad en todo California y parte de Baja California. Es pues impresionante, incluso hacia Oregon también se alcanza a ver toda esta actividad. En otra información, Anne Milgram asegura, la titular de la Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos, de la DEA, que en caso de contar con evidencia suficiente va a perseguir a funcionarios mexicanos que estén protegiendo a líderes del crimen organizado. En una audiencia en el Capitolio de Washington, asegura Milgram que fue cuestionada sobre la confianza que tienen en los funcionarios mexicanos, a lo que respondió: en la acusación contra el tema de los chapitos, dice, hablamos de la corrupción que alimenta el tráfico en México y en el mundo, así que de nuevo le digo, iremos hasta donde sea que nos lleve las evidencias y los hechos. Y por cierto, ella se supone que también está siendo investigada por temas de corrupción, en el que aseguran que habría utilizado ciertos amigos, compañeros, colegas, para que ya están retirados, para darles proyectos de la misma DEA y pues por ahí tenerlos como externos y pagarles una lana. Según dice, después de infiltrarse durante año y medio en la organización delictiva de los Chapitos, dice, se concluyó que el cartel es el responsable de traficar la mayor parte del fentanilo que circula en la nación de los Estados Unidos. Entre los acusados se encuentran Ovidio Guzmán Loera, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Y ante esto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tachó de inaceptable dicha acción, pues lo consideró un acto de espionaje del gobierno de los Estados Unidos. Por otro lado, él es James Cleverly, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, que advierte que si hay una guerra en el estrecho de Taiwán entre China y Taiwán, Estados Unidos, etc., sería probable la destrucción de la industria de los semiconductores y tendría efectos globales. Se destruiría, dice, el comercio mundial. Una invasión china a Taiwán destruiría el comercio mundial y la distancia no ofrecería protección contra el inevitable golpe catastrófico a la economía del mundo, habría advertido el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, que no habría, dice, ningún país que podría protegerse de las repercusiones de una guerra en Taiwán. Ni la distancia nos ofrecería protección, dice. El mismo dice que quiere que las empresas británicas hagan negocios en China, tal como lo hacen las empresas de Estados Unidos, de Australia, de la Unión Europea. Dice, apoyaremos los esfuerzos para que los términos funcionen para ambas partes, impulsando la igualdad de condiciones y una competencia justa. Al mismo tiempo dice que el Reino Unido también tenía o tiene derecho a proteger los intereses fundamentales, y uno de ellos es promover el tipo de mundo en el que queremos vivir, dice, donde las personas en todas partes tienen el derecho humano universal de ser tratados con dignidad, libres de tortura, esclavitud o detención arbitraria.
También instó a China en sus relaciones con Rusia sobre Ucrania a no permitir que Vladimir Putin pisotee los principios declarados por China de no injerencia y respeto a la soberanía. Van a seguir las lluvias para Florida de la próxima y la otra semana, o sea, en 2 semanas van a continuar con esta situación. Y es que ha sido una de las zonas más afectadas en las cuales ya el gobierno de Estados Unidos declaró desastre en Florida, esto por tormentas y tornados, así que va a empezar a enviar apoyos. El presidente Joe Biden aprobó una declaración de desastre mayor en Florida debido a las tormentas y tornados que afectaron entre el 12, 13 y 14 de abril, según ha dicho la misma Casa Blanca el día de hoy. Esta declaración nombra a Brett Howard como coordinador de las operaciones de recuperación y ordena el envío de ayuda del gobierno federal a las áreas afectadas y especialmente al condado de Broward y al sureste de Florida. Esta asistencia también tiene alojamiento temporal, tiene reparación de viviendas, tiene préstamos de bajos intereses para cubrir las pérdidas en propiedades no aseguradas y otros programas que ayuden a los individuos y dueños de negocios a recuperarse, dice, del desastre. Además de Florida, también estados como Arkansas, Mississippi y Alabama han sido golpeados en los últimos días por tornados en lo que va del año. Estos estados que mencioné, Florida, Arkansas, Mississippi, Alabama, junto con Texas y California, han sido los más afectados por temas de tormentas, inundaciones o tornados. Pero también hay buenas noticias y fíjense que en Estados Unidos ha bajado la inflación, baja a 4.2% el mes pasado, o sea, ya se hizo el número, ya se hizo el cálculo y la inflación de Estados Unidos mantiene una trayectoria descendente al 4.2% en marzo, su nivel más bajo desde mayo del 2021, según la Oficina de Análisis Económicos, la conocida como BEA. Así que veremos si siguen subiendo las tasas de intereses. Ya lograron bajar la inflación, varios, ya son al menos 2 meses bajando la inflación. Veremos si esto tiene un cambio en la política de los Estados Unidos, aunque la misma Fed había dicho que incluso bajando la inflación, como quiera, iban a subir otros 25 puntos base, iban a subir otra vez los intereses, así que pues posiblemente lo vuelvan a hacer. En otro asunto, un descubrimiento muy interesante, lo que nos hace seres humanos, dicen, son 10,000 trocitos de ADN que nos faltan, dice. El análisis comparado con 240 especies alumbra el origen de los mamíferos, su evolución y la posición de la especie humana en el árbol de la vida. A los humanos les faltan 10,032 piezas de ADN en regiones del genoma que sí tienen el resto de los mamíferos, incluidos los parientes más cercanos como los homínidos. La eliminación de esta información genética habría sucedido en el curso de la evolución, se cree. Según los científicos que han detectado esta situación, dice, con la regulación del sistema neurológico y la cognición, es uno de los muchos resultados de su ambicioso proyecto internacional en los que comparan genomas de 240 mamíferos, desde musarañas hasta ballenas, pasando por el ser humano. Cada ser vivo, dice, tiene su ADN autorreplicante y hereditario, dice. Cada ser vivo tiene su ADN autorreplicante y bueno, esto es parte del proyecto Zoonomia, que habría sido publicado también en la revista Science. Este trabajo fue liderado por los científicos del Broad Institute, organismo junto con la Universidad de Harvard y el MIT. También participó la Universidad de Yale. Dice, se fijó en las llamadas regiones genéticas altamente conservadas. Dice, se trata de porciones del genoma que no varían entre los individuos y tampoco entre las especies. Y si lo hacen es porque deben cumplir funciones realmente importantes. Se ha descubierto entonces que los humanos han tenido 10,032 deleciones de estas regiones, o sea, eliminaciones que se han producido en nosotros, pero que no se han producido en el resto de las especies. Stephen Reilly, profesor de la Universidad de Yale y coautor de este tema, es un genetista, dice, de este estudio cuenta: las deleciones están especialmente enriquecidas para funcionar en el cerebro. O sea, estas cosas que fuimos borrando en la evolución de los seres humanos para convertirnos en los que somos, son principalmente en el cerebro. Dice, aunque buena parte del material genético
desapareció estaría relacionado con genes que intervienen en funciones neuronales y cognitivas. Dice, sorprendentemente, donde vemos esto, el 30% de las ocasiones donde una eliminación aumenta la actividad también del gen en lugar de suprimirla. Dice, algunas de estas cosas que tanto valoramos son consecuencia de un borrón molecular. Dicho por Irene Gallego, bióloga evolutiva de la Universidad de Melbourne en Australia. Está bien interesante el proyecto porque pues uno se imagina como que tiene más genes, ¿no? Pero pues no, resulta que son menos genes, específicamente lo que hacen diferente de los demás mamíferos. Eso, desde ahí me parece súper interesante, y verlo desde ese punto de vista evolutivo, pues bueno, es menos entender un poco cómo funciona todo esto.